Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Valeria Aquino, soy psicóloga y trabajo con mujeres que están preocupadas por su memoria. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast llamado Mujeres y Memoria. Hoy para hablar sobre el amor y la memoria. La cercanía de San Valentín nos tiene a todos y a todas hablando sobre el amor. Aprovecho la ocasión para hacerme eco, pero para hablar del amor desde otra perspectiva, que no es la romántica ni exclusivamente de pareja. Hoy me gustaría hablar sobre el amor y la memoria. Entre otras cosas, ¿qué le pasa a los seres queridos cuando una persona empieza a tener olvidos? ¿Por qué a veces aparece el enojo? También me gustaría charlar sobre esas situaciones en las que la vida nos lleva a convertirnos en cuidadoras de madres, padres, parejas e incluso suegros, y todo sostenido por un lazo de amor o afectivo. Y por último, relacionado también con el amor, la importancia de formar redes de apoyo sostenidas en ese amor para sobrellevar situaciones difíciles como pueden ser, por ejemplo, las fallas de memoria. Como ven, son muchas las aristas que tiene el tema, y estas son solo algunas. Hay muchísimo para hablar sobre el amor y la memoria. En las entrevistas con mujeres que consultan porque han empezado a notar fallas en su memoria, suele aparecer, no sin dolor, la queja de que sus familiares no las entienden. No entienden lo que me pasa, se burlan de mis olvidos, se enojan porque me dicen que ya me contaron eso 1000 veces. Yo noto que les molesta cuando no me acuerdo de algo. Estas son algunas de las cosas que me dicen. Y esto es más común de lo que pensamos, el enojo de los familiares o seres queridos frente a los propios olvidos. También está la contracara. Muchas veces son los padres, por ejemplo, quienes han empezado con francos olvidos y la molestia queda de nuestro lado. Me molesta que me pregunte las cosas tantas veces, no entiendo cómo no se acuerda si se lo acabo de contar, siempre es lo mismo, me cansa tener que repetir todo. Hay algo en común en estas dos situaciones, más allá de que en una se trate de los olvidos de los otros y nuestra molestia, y en el otro caso al revés. Lo que tienen en común, creo, es el enojo y la molestia frente a eso que le está pasando a nuestro ser amado y no terminamos de entender del todo. El enojo aparece por eso. Los olvidos son una situación disruptiva, molesta, muy molesta, pero sobre todo preocupante. El fantasma del Alzheimer llega rápidamente cuando comienzan a vislumbrarse fallas en la memoria, y junto con ello una gran carga de angustia. Podemos ser conscientes o no de esa angustia, pero lo cierto es que está, y que tiene muchos efectos sobre nosotras. Entonces, lo que aparece como enojo o molestia, en realidad, puede ser una máscara que encubre la angustia y el miedo. Miedo por no saber de qué se tratan los olvidos y no saber qué va a pasar después, cómo va a seguir. Angustia por ver esos cambios preocupantes en la persona amada y no entender qué está pasando. Frente a eso que se presenta y puede ser desbordante, aparece el enojo como forma de expresarlo, como reacción. Enojo como si la persona que olvida tuviera la culpa de eso, como si lo hiciera a propósito, aunque sepamos conscientemente que no lo hace a propósito, por supuesto. Y muchas veces creo que acusar a alguien de nunca me escuchás, no me prestas atención, estás sorda, es más fácil de soportar que reconocer que puede haber alguna falla más profunda. Lamentablemente esto es más habitual de lo que una cree. Y digo lamentablemente para ambas partes, porque la verdad es que ahí están sufriendo las dos, independientemente de que los sufrimientos sean distintos. Y lo que puede pasar es que esto se convierta en un círculo vicioso en el que el sufrimiento, lejos de mitigarse, sea cada vez más grande. Una participante de mi grupo de WhatsApp me decía: mis hijas se enojan y yo me pongo de mal humor. Vieron que es una cadena que se forma y es difícil de romper porque va incrementando el malestar. Me olvido, eso ya me hace sentir mal. Mis hijas se enojan, porque ellas también se sienten mal. Como se enojan, yo me pongo de mal humor. Peor, porque al malestar anterior le sumo este.
Posiblemente ese mal humor desencadene una discusión o al menos una situación de tensión, y así podríamos seguir al infinito. No digo que sea fácil para nadie afrontar los olvidos, reconocerlos, hacerles espacio, preguntarse por qué acontecen. No digo que sea algo lindo de hacer, no, puede ser bastante doloroso, de hecho, pero es necesario. Es necesario poder hablar sobre eso que está pasando, que termina convirtiéndose en un elefante en la sala de lo que nadie habla, pero que provoca enojos, rabias, peleas. Poder comprender que la persona que tiene olvidos no lo hace por falta de amor, justamente. No lo hace porque no nos quiere. No se olvida porque le resulta poco importante lo que tenemos para contarle, sino que posiblemente haya algo más. Los olvidos nos dicen algo. Podrán ser fallas en la atención, podrán ser fallas en la memoria, podrán ser cuestiones anímicas, podrá ser estrés, lo que está repercutiendo en la memoria, o podrán ser muchas otras cosas. Pero todas esas cosas están muy lejos de la falta de amor. Cuando las fallas de memoria son graves o el cuadro es más importante, muchas veces, si no siempre, es necesario trabajar mucho con la familia, además de hacerlo con la o el paciente. Hacer lo que se llama psicoeducación, que es enseñarle a la familia de qué se trata lo que está pasando y darle herramientas útiles, eficaces, para poder sobrellevar la situación en el día a día, de la mejor manera posible. Esto es sumamente necesario porque los olvidos pueden ser inentendibles, y la mayoría de las personas no cuenta con las herramientas necesarias para sobrellevarlos. Es necesario que toda esta angustia y los miedos de los que hablaba al principio encuentren un cauce sano. Para eso me parece fundamental que cada uno y cada una pueda contar con su espacio para trabajar sobre eso y aprender a lidiar con lo que está pasando. Los problemas de memoria afectan a toda la familia. Esta es la primera arista, el primer aspecto de amor y memoria del que tenía ganas de hablar hoy. Si estás pasando por una situación similar o la viviste, me encantaría conocer tu experiencia y saber cómo se resolvió, si es que se resolvió. Si tenés ganas podés escribirme a valeria@valeriaaquino.com y con muchísimo gusto te voy a leer y te voy a responder. Bueno, esta era la primera arista, como te decía. Otra cara de este tema podría ser la situación afectiva, el lazo afectivo, que nos coloca en el lugar de cuidar a otra persona. Hoy voy a centrarme en lo que sería cuidar a una persona querida con fallas en la memoria, pero puede hacerse extensivo a cuidar a una persona querida con cualquier otro tipo de necesidad. Hijas, esposas, hermanas, a quienes la vida, entre comillas, deja en el lugar de cuidar a esa persona que ya no puede valerse por sí misma como antes. Este tema es, por sí solo, digno de un episodio entero, porque es muy amplio y tiene muchísimas cosas para pensar y para considerar. Hoy no voy a hablar de todas, obviamente, pero me parece que está bueno que podamos empezar por lo menos a pensarlas. Dije antes, a quienes la vida, entre comillas, deja en el lugar de cuidar. Y digo entre comillas porque no es solo la vida quien coloca a alguien en esa posición. El hecho de ser mujer en una familia aumenta las probabilidades de que el cuidado recaiga sobre una, por ejemplo. Si bien hay cuidadores formales e informales varones, la mayoría de las personas que cuidan seguimos siendo mujeres. Muchas veces el resto de la familia delega toda esa responsabilidad en una sola persona, otras veces no hay realmente otro que pueda hacerse cargo. Las situaciones son distintas y son muy variadas, pero hay algo en común que puede suceder con la persona que cuida a otro. Puede descuidarse a sí misma. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado y prestarle mucha atención. ¿Cuántas veces por cuidar a una madre con Alzheimer una hija deja de lado sus propios espacios, sus propias rutinas, su propio cuidado personal, sus propias consultas médicas, sus propias necesidades? Esto también es más habitual de lo que una cree. Hasta hay un término que hace referencia a esta situación: sobrecarga del cuidador, de la cuidadora, como me gusta decirle a mí.
Sobrecarga de la cuidadora hace referencia al desgaste emocional y físico que padece la persona que cuida a un paciente crónico e incurable, como podría ser, por ejemplo, una persona que tiene enfermedad de Alzheimer. Este desgaste se produce por el estrés continuado del estar ahí de manera cotidiana, día a día, poniéndole el cuerpo y la cabeza a una situación compleja y muy dolorosa, con tareas monótonas, repetitivas, con la sensación de que no se tiene control sobre esa situación. Cuando esto pasa, se agrandan los problemas para todos, porque todo esto puede generar angustia, depresión, agotamiento, e incluso puede generar sentimientos negativos y hostiles hacia la persona que se está cuidando, a la persona que necesita de esos cuidados. Cuidar a otros es una tarea ardua, especialmente cuando ese otro o esa otra es una persona amada que ya no puede cuidarse a sí misma. Hay muchos procesos, duelos, angustias para trabajar ahí. Insisto, es muy importante estar atenta a todo eso, porque en situaciones así puede resultar bastante fácil caer en el autodescuido. Y para cuidar a otros, primero es necesario cuidarse a una misma y estar bien, o lo mejor posible. Pedir ayuda cuando la necesitamos, buscar ayuda, no sostener la creencia de que hay que ocuparse sola de todo esto, que es desbordante en muchos sentidos. No hay por qué hacerlo sola. Y esto me lleva al último punto que quería tocar hoy, la importancia de armar redes de cuidado y de amor cuando aparecen los problemas de memoria. Tratar de no quedarte sola, no aislarte, salir y buscar espacios de ayuda, de contención, de acompañamiento, tejer redes para no quedarse sola con la angustia, el miedo y la preocupación. Y esto vale tanto para la persona que comienza a tener olvidos que antes no tenía, como para los familiares de personas con fallas más severas de la memoria. Sola no se puede y hace que todo sea cada vez más difícil. Si estás en la posición de cuidar a alguien querido, buscar otros y otras dentro o fuera de la familia en quien apoyarse para delegar un poco de esos cuidados y de esos tiempos para poder recuperarte también de lo que está pasando y que necesita de toda tu fuerza y entereza es saludable y necesario. Si estás en la situación de tolerar los enojos de tu familia por tus olvidos, quizás charlar sobre el tema, expresar sentimientos, blanquear angustias y hacerle frente al dolor que esto genera sea una buena opción y una oportunidad para acercarse desde otro lado. El otro día me contaba Claudia, una seguidora en Instagram, que al principio se enojaba, hasta que entendió que ese enojo era miedo. Miedo a que su mamá no fuera la misma de antes, al paso del tiempo. Consultó con una amiga psicóloga y con el médico de su familia, que la ayudaron a ver la situación con más serenidad, a comprender cuánto de esos olvidos tenían que ver con el estrés y poder hablarlo con su madre para ver qué sentía con eso. Ahí podemos ver claramente la importancia de no quedarse sola, de pedir ayuda, de armar redes, porque además de brindar contención, también brindan orientación, ¿no? Orientación en una situación en la que uno no sabe para dónde correr. Me sigue contando Claudia que le dieron pautas de alarma para estar atenta, para saber cuándo esos olvidos requerirían una consulta médica. Esto, me dice, alivió muchísimo su angustia y se pudo correr del lugar en el que estaba para acompañar a su madre de una manera más amorosa. Y de eso se trata, de no quedarse sola, de buscar y pedir ayuda cuando es necesario, ayuda para el otro, para el vínculo y para una misma. Armar redes de cuidado, de ayuda y también de amor. El tema no se agota aquí, hay muchísimo más para decir sobre cada una de estas cosas y seguramente seguiremos el intercambio por email o por mis redes sociales. Y hablando de armar redes, me encantaría invitarte, a vos que estás escuchando, a mi grupo de WhatsApp. Mi grupo de WhatsApp es gratuito y se llama Mujeres y Memoria, como este podcast. Allí armamos una hermosa comunidad en la que intercambiamos y charlamos sobre la memoria. Si te interesa podés sumarte, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Ojalá hayas disfrutado mucho de lo que estuvimos hablando.
Si lo estás escuchando por YouTube, recordá que podés darle me gusta al episodio y suscribirte a mi canal para recibir alarmas cada vez que lance un nuevo video. Te mando un abrazo muy fuerte. Me encantaría leerte en los comentarios o leerte por mail y encontrarte aquí en el próximo episodio de Mujeres y Memoria.